Muchas gracias te damos, Señor, por esta materia que vamos a avanzar sobre los libros históricos. Queremos pedirte, Señor, que el día de hoy puedas ayudarnos a abarcar esta primera lección. De esta manera te presentamos la clase. En el nombre de Jesús, amén. Lección número 1, que tiene que ver con el libro de Josué. Vamos a considerar la primera parte de Josué. Es decir, que lo hemos dividido el libro de Josué en dos partes. Una parte 1 que titula, en este caso, las circunstancias previas a la entrada de la tierra prometida. Previamente a entrar a la tierra prometida, hubo una serie de acontecimientos y también aspectos preparativos para que el pueblo de Israel pudiera tomar la tierra de Canaán. De esta manera vamos a ver nuestra primera diapositiva, que tiene que ver con los aspectos preliminares. El libro de Josué, pues como su mismo nombre lo indica, fue escrito por Josué. La fecha de su redacción fue del año 1400 al 1375 antes de Cristo. Y el tema que se toca en el libro de Josué es la tierra prometida. Vamos a ver como nuestro punto número 1, hemos dicho que hay aspectos preparativos que Dios en un principio le fue mostrando al pueblo de Israel. No era directamente entrar solamente a poseer la tierra prometida, sino que primeramente tenía que haber, como en este caso, una preparación espiritual. Y esta preparación espiritual se encuentra en Josué, el capítulo 1, en el versículo 8, que dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche la meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces nosotros directamente queremos emprender algo sin la guía del Señor y sin una preparación previa. En este caso Dios lo está preparando espiritualmente para que ellos vayan a poseer la tierra de Canaán. Pero no solamente Dios les preparó espiritualmente, sino que también les preparó a su pueblo de manera física, y por eso les dice en Josué 1:11, prepárense comida, pues tenían que alimentarse para ir a poseer la tierra prometida. Pero no solamente una preparación física, sino también una preparación militar. Y dentro de la preparación militar había aspectos previos, como ser el envío de 2 espías para reconocer la ciudad de Jericó, que iba a ser una de las primeras que iban a tomar los judíos. Y Dios dijo a Josué que enviara 2 espías secretamente. Y nosotros bien sabemos la historia, que entraron a la ciudad de Jericó y se encontraron con Rahab. Y quien Rahab al final también ella fue salva porque creyó en el Señor, porque ella, de todo lo que estaba enterado, y ella confiaba, sabía que el temor había caído sobre todo a Jericó, y ella pidió para que ella pudiera ser salva y su familia también. Es decir, que confió y creyó a lo que se estaba viniendo diciendo sobre la toma de Jericó. No solamente una preparación militar, sino también una preparación moral. Esta preparación moral tiene que ver con la santidad, una santidad, y por esa razón Josué 3:5 les estaba diciendo que se preparen moralmente, que se preparen en este aspecto. Y dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Previamente a las maravillas, pues tenemos que santificarnos, tenemos que apartarnos del pecado y consagrarnos para el Señor. Y Dios lo está preparando, como vemos, una preparación moral, una preparación espiritual en este caso. Como punto número 2, vamos a ver que el proceso de la entrada en Canaán. ¿Cuál fue el proceso de la entrada de Canaán? Recordemos que el arca del pacto iba delante de ellos para que poseyeran la tierra prometida, y justamente antes de que pasaran el río Jordán, dice que los sacerdotes juntamente con los levitas que estaban llevando el arca del pacto se pararon, y las aguas del río Jordán también se detuvieron y el pueblo pasó en seco. Es decir, que Dios estaba delante del pueblo de Israel, representado en el arca del pacto, porque era en el arca del pacto donde la gloria de Dios se derramaba, y específicamente sobre el propiciatorio. Por eso dice sobre el arca del pacto: más a los sacerdotes que llevan el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Punto número 3, que tiene que ver con la
colocación de las piedras conmemorativas. Recordemos que después que habían pasado el río Jordán, a orden de Dios, que le instruyó a Josué que levantaran 12 piedras, estas 12 piedras pues iban a ser una representación conmemorativa de lo que había pasado en el río Jordán, es decir, que Dios había secado las aguas del río Jordán, y estas 12 piedras les iba a hacer recuerdo a aquel evento. Por eso dice: tomad de aquí en medio del Jordán 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Y ahí vemos en el dibujo personas levantando unas piedras y que van a servir de conmemoración a lo que Dios había hecho en aquel entonces. Esta otra diapositiva nos muestra acerca de la circuncisión de los hijos de Israel. Recordemos que la anterior generación de 20 años para arriba habían muerto, y la nueva generación que había nacido en el desierto, pues quienes iban a poseer la tierra prometida, no estaban circuncidadas, y ellos debían ser circuncidados, porque recordemos que la señal de la circuncisión era una señal de su pueblo con Dios. Así como en el Nuevo Testamento la señal de nosotros, si bien no nos circuncidan literalmente, sino dice que Cristo es nuestra circuncisión. En este caso Dios les estaba diciendo que para que entren a la tierra prometida, ellos debían recordar la señal de la circuncisión, esta señal que se había dado en los tiempos de Abraham. Vemos también que no solamente previo a la entrada de la tierra, a la tierra de Canaán, se circuncidaron, se prepararon espiritualmente, moralmente, sino también ellos celebraron la Pascua en conmemoración a lo que Dios había hecho el día cuando el ángel de la muerte pasó de largo de las casas de los judíos al ver la sangre en el dintel de las puertas. Por eso Pascua significa pasar de largo. ¿Y quién pasó de largo en aquel entonces, antes de la salida de Israel de Egipto? Pues pasó el ángel de la muerte, pero pasó de largo del pueblo de Israel, porque vio la sangre derramada en los dinteles de las puertas de los judíos. Entonces, de esta manera estaban recordando lo que Dios había hecho en aquel entonces, y como Dios les había sacado de la tierra de Egipto. Y en este caso, Dios, luego de haberlos sacado de la tierra de Egipto, luego de 40 años, los iba a introducir a la tierra prometida. Vemos como Dios hace recuerdo a su pueblo de las cosas que habían pasado, para que tomaran en cuenta al Señor y que no se desviaran de sus caminos. Por eso se celebró también la Pascua. En resumen, podemos decir que hemos visto dentro de este tema, como punto número 1, la preparación antes de entrar a poseer la tierra de Canaán. Dentro de estas preparaciones hemos visto que Dios preparó de distintas maneras, comenzando desde el aspecto espiritual, pasando por el aspecto físico, o una preparación también militar estratégica, en el cual se envió a 2 espías para reconocer la ciudad de Jericó. Y en cuarto lugar está la preparación moral, que tiene que ver con la santidad. Como punto número 2, hemos visto que este proceso de la entrada a Canaán tenía varios aspectos, como ser, por ejemplo, la colocación de aquellas piedras previamente a entrar a la tierra de Canaán, porque esas piedras iban a ser recuerdo de cómo Dios les abrió el río Jordán para que entraran a la tierra de Canaán. Ahí también habló y se recordó, y dentro de este proceso encontramos la circuncisión que en aquel entonces había sido hecho en las personas que no estaban circuncidadas, en la nueva generación que iba a poseer la tierra prometida. Y finalmente hay una conmemoración celebrativa de recuerdo de lo que Dios había hecho en Egipto, que era la Pascua. Entonces Dios los preparó de distintas maneras. ¿Para qué? Para recordar al Señor en todo, para recordar que Dios debe ir delante de ellos y que no deben ellos ir por su propia cuenta. En síntesis, podemos decir, dentro de esta primera lección que titula Circunstancias previas a la entrada de la tierra prometida, en esta lección se vio los aspectos preparativos para entrar en Canaán, y hasta la celebración de la Pascua en conmemoración a la salida de Egipto. Ahora Israel se preparaba para poseer la tierra prometida. Señor, gracias te damos por este tiempo que hemos tenido. En el nombre de Jesús. Amén.